nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra meditación sobre los mandamientos de Dios. Estamos analizando el sexto y noveno mandamiento. Sexto y noveno mandamientos son muy importantes porque afectan directamente la persona, la familia y la sociedad. No fornicar, no desear a la mujer del prójimo. En los días anteriores hemos hablado bastante de esto. Hoy hablaremos de los remedios contra la lujuria, contra este pecado tremendo. Para refrescar la memoria de los que no han escuchado, por el sexto mandamiento Dios prohíbe las acciones, palabras, miradas deshonestas y generalmente todo lo que nos induce a la impureza. La impureza es un gran pecado porque más que ningún otro borra en nuestra alma la imagen de Dios, haciéndonos semejantes a las bestias, porque profana nuestros cuerpos que son miembros de Jesucristo y templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 15, 19, Colosenses 3, 9. Los efectos, consecuencias de la impureza son muy grandes. Primero, la impureza, la fornicación, adulterio, homosexualismo, hacen al hombre ciego espiritualmente hablando, ciega en espíritu. Por ejemplo, si usted pinta una ventana con pintura negra, a mediodía todavía algo de luz va a penetrar, pero si la pinta 15, 30, 100 veces, nada va a penetrar el cuarto. Así pasa, mientras más uno peca, más uno adultera, más uno fornica, más se hace ciego. También la impureza hace perder la fe. Los impuros quisieran que no haya Dios, pero Dios existe y no depende de nuestra opinión. También conduce a una muerte prematura, con el SIDA, por ejemplo. Y vemos en la Biblia que Dios sí castiga. Con otras palabras, se retira de los hombres. Por ejemplo, el diluvio vino por el pecado de la fornicación. El fuego del cielo bajó sobre Sodoma y Gomorra por el pecado de homosexualismo. Y en la Biblia vemos lo que Dios dice. Por ejemplo, en su carta a los Efesios, San Pablo, hablando de este pecado, dice: fornicación y cualquier impureza o avaricia ni siquiera se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni torpeza, ni vana palabra, ni bufonerías, porque tened bien entendido que ningún fornicario, impuro, avaro, que es lo mismo que idólatra, tiene parte en el reino de Dios y de Cristo. Es algo muy importante, queridos hermanos, es palabra de Dios. Dios, que nuestro Padre quiere nuestro bien, pero nos dio la libertad y podemos usar más la libertad, y de ahí nuestra responsabilidad. Tenedlo por dicho entendido, que ningún fornicario o impuro, avaro, tiene parte en el reino de Cristo de Dios. Nadie os engañe con vanas palabras, pues por estas cosas se descarga la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Por esos pecados se descarga la ira de Dios sobre los desobedientes. Pero dice también que nadie os engañe. Hoy la gente piensa que está libre de hacer todo lo que quiere. Bien, no es verdad. Yo no estoy libre de tomar cualquier bebida tóxica, por ejemplo. Puedo tomar, pero voy a morir. Que nadie os engañe. Unos dicen, pero sí estamos en el siglo XXI. Y aunque estemos en el siglo 31, ¿cuál es el problema? Lo malo es malo, lo bueno es bueno. Esto no, nadie puede cambiarlo. Algo tóxico siempre será tóxico, no puede cambiar. Y San Pablo dice, no se hagan copartícipes de ellos, de esas personas que hacen estas cosas. Efesios 5, 3, 7. Entonces lo que dicen o hacen los pecadores no vale nada. De ninguna manera, como cristianos católicos, podemos participar de estas locuras o aprobarlas.
Dios mismo en la Biblia nos advierte: no se hagan ilusiones, mentiras mentales. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados homosexuales, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9, 11. Y qué bueno que sepamos esas cosas, porque esto nos ayuda a rectificar. Si hemos caído, rectificar, convertirnos, arrepentirnos, confesarnos y llevar una vida nueva, puesto que Dios no rechaza a un corazón arrepentido. No se hagan ilusiones, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña, de robo, heredarán el reino de Dios. Y un poco más lejos, San Pablo dice: pero unos de ustedes han hecho esas cosas, pero han sido lavados, purificados, perdonados por nuestro Señor Jesucristo, por haberse arrepentido. Ahora, debido a que somos débiles y estamos aniquilados el mal, tenemos que tomar remedios, tener cuidado de tomar los remedios para no caer en estos pecados tan peligrosos. ¿Y qué debemos hacer? Bien, Santo Alfonso María de Ligorio, que es el santo patrono de los moralistas católicos, en un librito suyo, escribió muchos libros, pero uno de ellos dice Los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. En este libro nos da unos remedios contra las tentaciones de la impureza. Remedios. A quienes, dice el santo, a quienes no son capaces de conservarse castos o que están en grave peligro de pecar, Dios les ha dado una solución, que es contraer matrimonio. Si no pueden guardar continencia, que se casen, pues es mejor casarse que quemarse o abrazarse de deseos malos. 1 Corintios 7, 9. Entonces, los que no pueden guardar castidad, bien, que se casen, mejor casarse que abrazarse. Pero padre, dirá alguno, el matrimonio es carga muy pesada. No lo niego, pero no acabas de oír lo que dice el apóstol, que es preferible casarse y soportar el duro peso del matrimonio a tener que arder un día al infierno eterno. El pecado mortal pone al hombre en riesgo de caer en el infierno eterno si muere en pecado no perdonado, no confesado. Por lo demás, nadie piense que los que no quieren o no pueden casarse no tengan otra solución para conservarse castos. No hay quien, con la gracia de Dios y con recursos de la oración, no pueda superar las tentaciones del infierno. Hay pues otros remedios que son: el primero es andar siempre delante de Dios en humildad. Andar delante de Dios en humildad. Segundo remedio es acudir inmediatamente a Dios implorando su auxilio, sin detenerse a dialogar con la tentación. Rechazar la tentación directamente, no hacerle caso. Tercer remedio, dice Santo Alfonso, es frecuentar los sacramentos de la confesión y comunión. El cuarto remedio es tener devoción a María, Madre del Señor. El quinto remedio, y el más eficaz, por cierto, es huir de la ocasión. Huir de la ocasión del pecado. El que no se aleja de la ocasión del pecado, bien va a caer en el pecado. El que ama el peligro,
caerá en el peligro, dice la Biblia. Veamos un poco más a fondo este asunto de los remedios. El primer remedio es andar delante de Dios en humildad. Camine en mi presencia, dice el Señor, y serás perfectos. Entonces veamos estos remedios que nos ayudan a no caer en la impureza. El primer remedio es andar siempre delante de Dios en humildad. Castiga a Dios la soberbia de algunos, permitiendo que caigan en pecados contra la castidad. El orgullo conduce a la impureza. Hay que ser humilde y desconfiar en absoluto de las propias fuerzas. El rey David confesaba que por falta de humildad y sobra de confianza en sí mismo, había caído en el pecado. Antes de ser humillado, me descarrié. Salmos 119, 67. Debemos temer de nosotros mismos y poner en Dios toda nuestra confianza para que nos libre de caer en este género de pecados. Entonces, queridos hermanos, somos frágiles debido al pecado original, aunque bautizados, estamos inclinados al mal, al pecado, al egoísmo, a la injusticia, a los placeres prohibidos. Y bien, tenemos que ser humildes, alejarnos de las ocasiones del pecado. Segundo remedio es acudir directamente a Dios, implorando su auxilio, sin detenerse a dialogar con la tentación. Cuando uno siente tentación, inclinación al mal, y bien, acudir a Dios sin dialogar con la tentación. Apenas apunta en el alma una representación impura, volvamos el pensamiento a Dios o a cualquier otro asunto indiferente. Cuando uno está tentado, empieza la tentación, pensar en Dios, rezar, claro, pedir a Dios socorro, o pensar en otras cosas. Por ejemplo, una tentación impura, un recuerdo malo, una imagen mala viene a la mente. En lugar de rechazarla directamente, hace falta rechazarla indirectamente, pensar en otra cosa, en cosas diferentes. Por ejemplo, ¿cuáles son los volcanes activos de América Central? País por país vamos a hacer un viaje, los volcanes activos. O cuáles son las capitales, por ejemplo, de todos los países de Europa. Vamos a ver. Entonces uno apaga el incendio de la tentación pensando en otras cosas. Entonces apenas apunta en el alma una representación impura, volver a Dios o pensar en otras cosas, no dialogar con la idea. Pero aún será mejor pronunciar entonces los nombres de Jesús y de María y continuar con ellos en los labios mientras no desaparezca o se debilite por lo menos la tentación. Entonces, Jesús y María, en vos confío. Jesús, María, venga a mi socorro. Jesús, María, soy su hijo, etc. Cuando ésta se hiciera fuerte, violenta, renueve en la voluntad el propósito de no pecar, diciendo: Dios mío, prefiero morir antes que ofenderos. Morir antes que pecar. Al mismo tiempo, pedir el socorro del cielo. Jesús y María, ayudadme. Los nombres de Jesús y María tienen un poder extraordinario para ahuyentar las tentaciones del demonio. Noten bien esto. Los nombres de Jesús y María tienen un poder extraordinario para ahuyentar las tentaciones del demonio. Tercer remedio es frecuentar los sacramentos de la confesión y comunión. Muy importante. Es de gran provecho descubrir al confesor las tentaciones deshonestas. Tentación descubierta es tentación media vencida, dice San Felipe de Neri.
que si alguno por desgracia resbalase en esta materia, vaya a confesarse al momento. San Felipe de Neri consiguió sacar del vicio a un joven ordenándole que tan pronto como cometiese alguna falta, acudiese a declararla en el confesionario. La comunión, por su parte, es también un medio muy poderoso para defendernos de las tentaciones. Se llama el Santísimo Sacramento vino que engendra vírgenes. Por este vino se entiende aquel que, consagrado en el altar, se hace sangre de Jesucristo. El vino terrenal perjudica la castidad, el celestial, en cambio, la conserva. Entonces, queridos hermanos, es muy importante confesarse regularmente. Confesarse regularmente, no pasar el mes sin confesión. Mejor cada 15 días, mejor cada semana. ¿Por qué? Porque la confesión no solamente borra el pecado, sino también da fuerzas, da energías contra el pecado futuro. Da fuerzas, energías contra el pecado futuro. El que, por ejemplo, se confiesa, supongamos, hoy, y bien, los días siguientes está más tranquilo, pero estas fuerzas se debilitan, hace falta renovarlas, si no, uno puede caer. Y también comulgar, claro, en estado de gracia, porque él comulga en pecado, no recibe para nada la comunión, sino hace un terrible sacrilegio y el demonio tiene más poder sobre él. Pero el que se confiesa regularmente, que comulga dando gracias al Señor, pidiendo a Jesús nuestro Señor esta fuerza, poco a poco va a vencer estos vicios y pecados. ¿Cuál es el cuarto remedio? El cuarto remedio es tener, dice Santo Alfonso, devoción a María, Santa Madre de Dios, a la cual llamamos Santa Virgen de Vírgenes. ¿Cuántos jóvenes, gracias a la devoción a Nuestra Señora, se conservan puros y santos como los ángeles? Ser devoto de María, implorar el socorro de María y alejarse de las ocasiones del pecado, personas, lugares, instrumentos. Cuenta el padre Señeri que fue a confesarse con un padre jesuita, un joven atascado en el lodo de la lujuria. Tanto lo estaba que el confesor se vio en la necesidad de despedirlo sin absolución, porque no quería alejarse de la causa del pecado. Pero le recomendó que todas las mañanas, al levantarse, rece 3 Aves Marías a la pureza de la Santa Virgen, pidiéndole que lo arranque del vicio. Entonces este joven, como no estaba dispuesto a alejarse de la ocasión del pecado, el padre no pudo absolverlo. Pero le dio este consejo: rece cada mañana 3 Aves Marías a la pureza de María. Volvió el joven al cabo de muchos años a confesarse con el mismo padre, y terminada la confesión, en la que apenas si pudo señalar alguno que otro pecadillo venial, le dijo: Padre, ¿no me conoce? Yo soy aquel joven que años atrás no mereció su absolución a causa de la vida tan deshonesta que llevaba. Hoy, gracias a Dios, me veo libre, merced de las 3 Aves Marías, que todas las mañanas, siguiendo el consejo de usted, he rezado. Estoy libre de este vicio. Y le dio permiso para que, sin citar el nombre, hiciese público el caso. No acabaron aquí los favores de la Santísima Virgen, porque refiriendo desde el púlpito el dicho confesor este suceso, lo oyó un capitán que desde hacía muchos años traía relaciones pecaminosas con una mujer, y él también empezó desde entonces a rezar las 3 Aves Marías, con lo que consiguió romper los criminales lazos. Un día
le tentó el demonio a visitar la casa de aquella mujer con el buen propósito de supuestamente convertirla. Entonces el demonio quiere engañarlo y vaya a hablar con ella para convertirla. Mas ¿qué sucedió? Que al poner los pies en el dintel de la puerta, sintió una fuerza invisible que lo fue empujando hacia atrás hasta ponerlo a gran distancia. Reconoció en esto una vez más la protección de María Santísima, pues de haber entrado en la casa, teniendo la ocasión a la mano, fácilmente hubiera vuelto a pecar. Practicad, pues, dice Santo Alfonso, todos estas sencillas devociones de rezar cada mañana 3 Aves Marías a Nuestra Señora, añadiendo después de cada Ave María la siguiente invocación: Oh María, por vuestra pura e inmaculada concepción, conservad puro mi cuerpo y santa mi alma. Oh María, por vuestra pura e inmaculada concepción, conservad puro mi cuerpo y santa mi alma. El quinto remedio, y el más eficaz, por cierto, en esta materia, es huir, alejarse de la ocasión del pecado. Este es, generalmente hablando, el principal de todos los medios y remedios para ser casto: alejarse de la ocasión del pecado. Excelentes son, a decir verdad, la frecuencia de sacramentos, el recurso a Dios en el momento de la tentación y devoción a la Santísima Virgen. Pero por encima de todo está la huida de las ocasiones. Huir de la ocasión, es decir, alejarse de la persona, del lugar, del instrumento que puede ser causa de pecado o indicio del pecado, conducir el pecado. La Escritura Sagrada nos dice: será vuestra fortaleza como estopa en llamas, que no habrá quien la apague. Isaías 1:31. Nuestros mejores propósitos son como estopa sobre el fuego o gasolina, que enseguida arde y desaparece. ¿No sería un milagro que la estopa entonces no ardiera? Decía San Bernardino de Siena que ponerse en la ocasión y no pecar es mayor milagro que resucitar a un muerto. Notemos bien esto: ponerse en ocasión de pecado y no pecar es mayor milagro que resucitar a un muerto. Y San Felipe de Neri solía decir que en esta guerra de los sentidos vencen los cobardes, es decir, los que delante de la ocasión huyen. Queridos hermanos, no hay de otra. Usted puede rezar cada día, confesarse muy regularmente, comulgar, todo eso es bueno. Pero si usted no se aleja de la ocasión del pecado, es decir, se aleja de la persona, del aparato, del lugar donde usted cae en pecado, va a caer. ¿Por qué? Porque es imposible no marcharse los pies caminando sobre el lodo. Es muy, muy sencillo. Alejarse de los lugares, de las personas, de los instrumentos que son causa de pecado. Por ejemplo, el que mira tonterías y pornografías en Facebook, teléfono, o no sé, o en las cosas que tiene, y bien, tiene que alejarse de esos aparatos, incluso cerrar todo contacto. Toda persona que te manda, por ejemplo, malas cosas o videos malos, y bien, bloquear a esta persona y eliminar su número. Toda mujer o todo hombre que te llama, bien, tiene que bloquear su número y eliminarlo. Bloquearlo para que no pueda llamarte y eliminarlo para que usted no tenga tentación de llamarlo. No hay de otra. Los que se dicen novios y que pecan, y bien, tienen que o separarse o casarse. Pero voy. No, tienes que separarte o casarte o alejarte si no tienes propósito de casamiento. El santo dice: y no digas espero que Dios me ha de ayudar,
frecuento la ocasión, pero no quiero pecar. No diga esto, pues el mismo Dios ha dicho, quien ama el peligro, perecerá en él. Quien ama en el peligro, perecerá en él. Eclesiástico 3:27. Quien ama el peligro va a caer en el peligro, no hay de otra. No hay de otra. El que ama el peligro, cae en el peligro. Dios no ayuda a quien voluntariamente y sin necesidad se mete en la ocasión del pecado. Dios no ayuda a quien sin necesidad y voluntariamente se mete en la ocasión del pecado. Y téngase además presente que el que voluntariamente se pone en ocasión próxima de pecar, por el hecho mismo ya ha pecado, aun cuando no tuviera intención de realizar la acción pecaminosa a que se expone. El que se pone voluntariamente en ocasión próxima de pecar ya ha pecado. ¿Por qué? Porque se expone al pecado. Puestos en la ocasión, aún los mismos santos cayeron, y hasta ha habido moribundos que, estando ya poco menos que exhalando el último suspiro, pecaron. Refiere a este propósito el padre Segneri, que hallándose gravemente enferma una mujer que de muchos años atrás venía sirviendo alegremente de concubina a un caballero, mandó llamar a un confesor, a quien con lágrimas de arrepentimiento confesó todos los pecados de su vida desordenada. Luego hizo venir a su lado al amigo para exhortarle a que, a ejemplo suyo, se entregase al servicio de Dios. Mas oíd lo que pasó y ved cuán grande es la fuerza de la ocasión. Y llegó el caballero, el amante de esta mujer, se puso ahí a contemplarlo y al fin de un arrebato de pasión le dijo: yo siempre te quise, amor mío, y ahora te quiero más que nunca, y comprendo que por tu causa voy derecho al infierno, pero nada me importa condenarme mientras pueda decirte que te amo. Y con estas palabras en los labios suspiró esta pobre mujer y cayó al infierno. Huyamos pues de la ocasión si queremos salvarnos. Por consiguiente, guardémonos, dice Santo Alfonso, de poner la vista en persona que pudiera despertar en nosotros malos deseos. No fijarse en la persona que puede despertar malos deseos. Por los ojos, escribe San Bernardo, entra en la mente la flecha del impuro amor. Por los ojos entra en el alma los dardos que la matan. Y el Espíritu Santo dice: aparta tu rostro de mujer, aparta tu rostro de mujer muy compuesta. Eclesiástico 9:8. ¿Pero qué? ¿Por ventura es pecado mirar a las mujeres? Por de pronto es pecado venial fijar la vista en mujeres jóvenes, y hay peligro de que llegue a mortal si las miradas son insistentes. Peligro es mirar, dice San Francisco de Sales. Peligro es mirar, pero mucho más peligro es remirar, volver a mirar. Un antiguo filósofo, por librarse de impúdicas sujeciones, se arrancó los ojos. A nosotros los cristianos no nos es lícita semejante mutilación física, pero sí debemos, en un sentido moral, sacarnos los ojos, apartándolos de todo objeto tentador. San Luis Gonzaga nunca contempló ninguna mujer, y aun mientras hablaba con su madre, mantenía los ojos clavados en el suelo. Se lee la vida de San Antonio María Claret, que estuvo varios años en Cuba como arzobispo. Cuando le preguntaron cómo eran las mujeres de Cuba, dijo: yo no sé. Nunca se fijó en el rostro de una mujer. Y este peligro de que hablamos también lo tienen las mujeres que fijan sus miradas en los jóvenes. Entonces, primero debemos
guardar nuestra vista en no fijarla en el rostro de las personas, sobre todo jóvenes. Segundo, huyamos en segundo lugar de las malas compañías y de toda reunión donde juntos hablan y galantean alegremente hombres y mujeres. Limpio serás con el limpio, sagaz con el perverso astuto. Salmo 18, 27. Limpio serás con el limpio, sagaz con el perverso y astuto. Es decir, que si andas con gente buena, tú también serás bueno. Pero si tratas con deshonestos, llegarás a ser uno de ellos. Dígame con quién andas, te diré quién eres. Dígame qué miras, películas o qué lees, te diré qué piensas. Dice Santo Tomás de Aquino que el hombre será lo que sean los amigos que lo rodean. Si son buenos, será bueno. Si son malos, será malo. Por eso, queridos hermanos, debemos alejarnos también de las malas amistades y no tener miedo a lo que dirán. Un cristiano no es cobarde frente a esta gente. Un cristiano no tiene miedo a lo que dirán 4 gusanillos indecentes en pecado mortal. No nos importa. Nuestro juez es Dios. Y si aconteciere hallarte en tales reuniones, dice Santo Alfonso, y no puedes ausentarte de ella, sigue entonces el consejo del Espíritu Santo. Pon a tus oídos seto de espinas. Eclesiástico 28, 28. Seto de espinas para que no entren las palabras obscenas que otros dijeren. No hacer caso, no oírlos. San Bernardino de Siena, cuando joven, si oía alguna palabra mala, se ponía encendido de rubor, y por eso se guardaban muy bien sus amigos de decir cosas que no debían en su presencia. Causaban estas a San Estanislao de Kostka tal repugnancia que oyéndolas se desvanecía y perdía el sentido. Santo Alfonso sigue diciéndonos: muchacha, cuando alguna conversación oyeres que ofende el pudor, la castidad, la pureza, vuelve las espaldas y aléjate de estas personas. Esto hacía San Edmundo, según leemos en su vida. Cierto día, habiéndose alejado de unos amigos por no oír su lenguaje licencioso, dio en el camino con un joven muy hermoso, el cual le saludó diciendo: Dios te salve, amigo mío. Y el santo le preguntó quién era. Mírame a la frente, verás escrito en ella mi nombre. Alzó Edmundo los ojos y leyó: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Era Jesucristo, el cual en aquel mismo instante desapareció, dejando al santo inundado de alegría. El santo se aleja de la gente impura y Jesús se acerca a él. Tú, por lo menos cristiano, cuando te vieres entre jóvenes que conversan licenciosamente y tienes que estarte allí, no prestes atención, vuelve el rostro, dándoles a entender de esta manera que su conversación te desagrada. Quiero contarle el castigo de 2 libertinos que tuvieron por su plática inmoral. Volviendo a su monasterio San Valarico, un día de crudo invierno, pidió asilo en una casa. Pero al entrar encontró al dueño hablando indecencias con otro amigo suyo. El santo les reprendió, diciendo que no era correcto hablar de estas cosas que no hacen ningún bien sino mal. Mas ellos contestaron con risas e injurias, continuando en su pícara conversación. San Valarico, no obstante el frío intenso de la noche, se salió de la casa. Apenas el santo había desaparecido, cuando el dueño de la casa quedó repentinamente ciego y el compañero herido de horrible peste.
corrieron detrás del santo, instándole inútilmente a que volviera. Total, que el dueño quedó ciego para siempre y el compañero murió víctima de su apestoso mal. Cuán grandes estragos hacen las conversaciones obscenas. Una palabra deshonesta puede ser causa de perdición para todos los que la escuchan. Una palabra deshonesta puede ser causa de perdición para todos los que la escuchan. Que los hermanos, que sea en la escuela, que sea en la casa, que sea en la oficina, que sea donde quiera, o en el carro, cuando un disque amigo está hablando cosas de mujeres, de muchachas, de vicios, pecados, dígale, mire, ya tenemos bastante problemas, no carguemos más porque esto es peligroso. Y además esto contenta el diablo y ofende a Dios. ¿Esto quieres? No, entonces cállate. Y no te excuses con que la dijiste en plan de broma. Una mala palabra, una palabra licenciosa, impura, no se puede decir ni siquiera en plan de broma. Broma llamas a esto, dice Santo Alfonso, cuando tú mismo te estás complaciendo en lo que hablas y estás con tu lenguaje escandalizando a los demás. Esas bromas, desgraciado de ti, te harán llorar por toda la eternidad el infierno. Pero hermanos, el infierno existe, el cielo existe, y esto no depende de nuestra opinión. Hay gente que toman todo al ligero, esto no es correcto, no es cristiano. Pero volvamos a lo que veníamos diciendo de las ocasiones que principalmente debemos evitar. Hay que abstenerse, en tercer lugar, de contemplar pinturas y estampas indecorosas. Hoy Santo Alfonso diría también películas, videos y fotos. San Carlos Borromeo prohibió a los padres de familia tener estas cosas en sus casas. San Carlos Borromeo, obispo de Milán, un grandísimo santo, prohibía, y con toda razón, a todos los católicos dignos de este nombre, de tener pinturas o estampas de mujeres desnudas o semidesnudas o cosas malas. Hay que privarse también de la lectura de libros malos, entendido por tales no solo los que intencionadamente son pornográficos, sino en general todos los que tratan de amores profanos que insinúan el pecado de fornicación, adulterio, homosexualismo, etc. Esto no es digno ni siquiera de paganos, y mucho más de cristianos. Y vosotros, padres y madres, quitad a vuestros hijos de leer novelas, cuya lectura puede serles aún más nociva que los de los libros obscenos. Empiezan por despertar en el pobre corazón juvenil ciertos malignos afectos que le quitan la piedad y luego los empujan al pecado. Las lecturas frívolas, escribe San Buenaventura, engendran frívolos pensamientos y extinguen la devoción, alejan de la oración, alejan de los sacramentos. Esto de las lecturas frívolas vale también por todas las películas, todas las telenovelas, todo lo que sugiere amores y relaciones y encima el pecado impuro. Un cristiano que mira a estas cosas, y bien, ofende a Dios, mancha su alma y se pone en ocasión de caer en otros pecados. El santo sigue diciendo, den a sus hijos a leer libros espirituales, o historia eclesiástica, o vida de los santos. ¿Por qué? Y porque los libros espirituales de espiritualidad, como por ejemplo las glorias de María, la imitación de Jesucristo, la preparación para la muerte, dan el evangelio masticado, explica lo que un cristiano debe hacer para salvarse, cómo luchar contra el mal, cómo practicar la virtud. Y también dice darles vida de santos. ¿Por qué?
Porque los santos son los héroes cristianos, son los que realmente vivieron el Evangelio, los que pusieron el Evangelio en aplicación en su vida. Y aprovecho la ocasión para repetirles el consejo de no permitir que vuestras hijas tomen lecciones de abecedario o escritura de ningún hombre o música, etc., aunque este fuere un San Pablo o un San Francisco de Asís, que los santos solo están seguros los del cielo. Tampoco deben consentir los padres que sus hijos representen comedias y que asistan a representaciones obscenas, como bailes, por ejemplo. San Cipriano escribe: la mujer que entró pura en la sala de espectáculos, sale impura. La mujer que entra pura en la sala de espectáculos, cine también, discoteca, baile, bien, sale de ahí impura. Ese muchacho o aquella joven irán en gracia de Dios y volverán a sus casas privados de la gracia divina. Santo Cura de Ars decía: cuando usted entra en un lugar de baile, por ejemplo, tu ángel de la guarda queda fuera y un demonio de la guarda viene a tomarte para que peques. También deben prohibirles ciertas fiestas del demonio, donde se baila y se flirtea y hay canciones y bromas picantes y diversiones pecaminosas. Donde se baila, dice San Efrén, se celebra la fiesta del diablo. Donde se baila, se celebra la fiesta del diablo. Se me dirá: pero qué mal hay en ello, siendo así que todo es puro pasatiempo. ¿Qué mal hay? Oíd a San Pedro Crisólogo: no son cosa de juego, sino crímenes. No son un simple divertimiento, sino graves ofensas a Dios. Un compañero del siervo de Dios, San Juan Bautista Vitelli, quiso asistir contra la voluntad de su padre a una fiesta de este tipo que se daban en su pueblo. Ahí perdió el tesoro de la gracia, luego se abandonó a una mala vida y acabó finalmente a manos de un hermano suyo. Llegados a este punto, tal vez alguno me pregunte: ¿será pecado mortal galantear? ¿Qué queréis que os diga? Que ordinariamente hablando es muy difícil que quienes anden en este juego no estén en ocasión próxima de pecado mortal. La experiencia enseña que de estos galanteadores enamorados, muy raros son los que no caen en culpas graves. Tal vez al principio de la amistad o del noviazgo no las cometan, pero sí fácilmente después, andando el tiempo, van a cometer esos pecados. Primero, se conversa por simpatía. Luego la simpatía se hace pasión, y cuando la pasión se ha hecho fuerte, ciega entonces la razón y precipita al alma en 1000 pecados de impuros pensamientos, de palabras escandalosas y de torpes acciones. El cardenal Pico de la Mirandella, obispo de Albano, Italia, ordenó en su diócesis a todos los confesores que no absolvieran a estos enamorados cuando después de corregidos continuasen en su amoroso juego, sobre todo siendo a solas o durante horas muertas o a escondidas o amparándose en la oscuridad de la noche. Pero Padre, yo no lo hago con mal fin, ni siquiera tengo malos pensamientos. Sin embargo, insisto, huid jóvenes, huid muchachas de estos coloquios amorosos con personas de diferente sexo. El demonio procede de esta manera. Al principio no te pondrá malos pensamientos, mas una vez que el afecto vaya echando raíces, te cegará, de suerte que no veas ya ni lo que haces, y sin saber cómo te hallarás con que has perdido alma
Dios y honra. ¿Cuántos desgraciados jóvenes gana para sí el demonio por este camino de un supuesto noviazgo? Santo Alfonso María sigue diciéndonos: según la opinión de los santos y maestros de espiritualidad, la mayor parte de las almas que se condenan es por causa de los pecados de la carne: fornicación, pornografía, adulterio, homosexualismo, etc. Aquí Santo Alfonso Ligorio nos trae la opinión de Santo Tomás de Villanueva, quien afirmaba que de los adultos son muy pocos los que se salvan por culpa de los pecados de la carne. Y el padre Senieri dice: las 3/4 partes de los que se condenan es por causa de los pecados deshonestos. Pues si así pensaban los santos antes de existir el cine y la televisión e internet, ¿qué dirían ahora si vieran cómo está el mundo? Las playas, las piscinas públicas, las discotecas, la misma televisión, ahora el celular, ¿qué son sino enredos del diablo para seducir y arrastrar a millones y millones de almas inconscientes? Pues si en tiempos de Santo Alfonso él creía que de 4 partes 3 se condenaban por culpa de los pecados sexuales, ¿qué diría ahora en esta sociedad donde todo resuma sexo por todas partes? Pues siendo esto así, ¿cómo es que los sacerdotes y predicadores hablan tan poco de ello y le dan tan poca importancia a este gravísimo tema? Porque se habla tanto del amor al prójimo, insistiendo tanto en ello, mientras no se dice una sola palabra de la gravedad de los pecados de la carne, que son los que llevan mayor número de almas al infierno. Amar al prójimo, hermanos míos, es decirle la verdad. Un solo pecado mortal es como un balazo que uno recibe en su corazón, separa de Dios y abre la puerta del infierno. ¿No será esto un ardid del demonio que quiere se insista tanto en lo que menos hace daño, restando importancia a lo que más grave, para tener asegurada la perdición del mayor número de almas? Siendo pues el pecado de la carne el que más almas lleva al infierno, como siempre han dicho los santos y como reveló la Santa Virgen María en Fátima, no cabe duda que lo que más daño hace al diablo, mayor bien a las almas, es enseñarles a huir de sus redes. Aquí Santo Alfonso, con toda su categoría de doctor de la Iglesia, príncipe moralista, nos da varios remedios, pero el principal de todos, el que él llama el remedio de los remedios, es el que nos dice: huir de las ocasiones del pecado. De hecho, San Pablo también dice: huid de la fornicación. Este apartado es sin duda el más importante de todo el libro y el tema en el que más debieran insistir predicadores y confesores. ¿Cuáles son pues dichas ocasiones? Santo Alfonso habla de ellas: alejarse de las personas, de los lugares, de las cosas, de los instrumentos que pueden ser causa de pecado. ¿Por ventura es pecado mirar a las mujeres? Y él contesta: por de pronto es pecado venial fijar la vista en mujeres jóvenes, y hay peligro de que llegue a mortal si las miradas son insistentes. Ahora bien, si para un hombre resulta que es pecado venial fijarse en una mujer por el simple hecho de ser joven y mujer, ¿qué clase de pecado podrá ser si además es bonita y se presenta semidesnuda con ademanes francamente provocativos? ¿Qué diría el santo si viera en nuestro tiempo y viera cualquiera de nuestras playas en verano o las películas de la televisión? Queridos hermanos, una alma tenemos,
Si la perdemos, no la recuperaremos. Eso decía el santo hermano Pedro de Guatemala. Un alma tenemos, hermanos. Si la perdemos, no la recobraremos. El pecado mortal es el pecado que cierra la puerta del cielo, abre la puerta del infierno y nos pone en riesgo de perdición eterna. ¿Qué remedios tenemos? Oración, confesión, comunión y sobre todo alejarnos de las personas, de los lugares, de los instrumentos que son causa de pecado. Aunque todos lo hagan, nada cambia. Lo malo es malo, lo bueno es bueno y Dios es Dios. Nada puede cambiar esto. Seamos realistas. La ley, la regla, es Dios que la pone y no el hombre. En el tiempo del diluvio, comían y bebían y fornicaban y adulteraban hasta que Noé entró en el arca. En tiempo de Lot y Abraham, pecaban y querían pecar, chicos y grandes. El fuego cayó sobre Sodoma y Gomorra y se perdieron estas ciudades. Que la Virgen Madre nos ayude a recapacitar. Por eso, queridos hermanos, les aconsejo leer el Santo Evangelio, el Nuevo Testamento, para tener mentalidad, ideas cristianas católicas. Leer también el catecismo católico, el catecismo que da la crema de la Biblia, que nos explica lo que debemos creer, lo que debemos hacer o evitar y lo que debemos recibir, los sacramentos y la oración. Que Dios los bendiga y nos preserva de caer en esos pecados, y si estamos en pecado, salirnos del pecado cuanto antes, haciendo una buena confesión y alejarnos de la ocasión del pecado. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los bendigo con sus familias.